Ok, buenas noches, colegas, amigos participantes en este webinar del Colegio de Contadores de Cusco, precisamente organizado por el Día del Contador Público, que ya se aproxima. Vamos a continuar con el webinar que se nos ha encargado al Comité de Servicios Turísticos. El Comité de Servicios Turísticos precisamente tiene una preocupación por cuanto en la región Cusco existen alrededor de 10.500 o un poco más unidades comerciales de turismo, empresas de turismo, ¿no? Tenemos establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y turismo, restaurantes, los mismos guías de turismo tienen que llevar pues sus contabilidades, etcétera, y también las empresas organizadoras de congresos que están vinculadas al sector turismo, los casinos, las salas de juego, etcétera, que están debidamente organizadas. Entonces, dentro de este marco de celebraciones, precisamente se ha invitado hemos invitado pues a nuestro colega Richard Ignacio Cusi Valdivia, quien trae una ponencia para este webinar, es la evolución de la tributación en el sector turismo de la década de los 90 hasta la actualidad y su impacto en los estados financieros. Es un tema de bastante actualidad que lo hemos considerado de esta manera, por cuanto, como les había dicho al inicio, tenemos que de todas maneras, ver este tema del turismo con mucha importancia, digamos así, por cuanto es una de las actividades económicas que prioriza en la ciudad del Cusco, al menos, y también como parte de toda la región. Consecuencia, sin mayor preámbulo, porque estamos un poquito atrasados, vamos a invitar pues a nuestro ponente en esta oportunidad, al colega Richard Ignacio Cusi Valdivia. Richard, buenas noches. Te estamos esperando para escuchar tu ponencia. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, efectivamente se escucha perfecto. bien. Ok, No sé muy amable. si en Gracias. control podemos Gracias. empezar a grabar. Perfecto. Gracias por la invitación y por la consideración hacia mi persona. Y bueno, quisiera que me ayudes para cargar la presentación. Por favor, en control, si le pueden acceder a la presentación de nuestro colega. Sí, pues en la tecnología hay que tener un poco de paciencia porque Sí, sí. vamos a esperar que el acceso a la presentación te la autoricen para que puedan, desde control. No sé si estamos en el colegio ya con Lupita, creo que es la colega que nos está ayudando en el tema tecnológico. Ok, gracias. Perfecto. ¿Se nota? Aló, Hernando. ¿Se nota la Sí, sí, presentación? Sí. perfectamente. Adelante, Richard. Perfecto. Ok, gracias. Muy amables. Este, mi nombre es Richard Ignacio Cusi Valdivia, soy egresado de la Universidad Andina del Cusco, con un MBA en Centrum Católica y con 30 años y un poco más de experiencia en el sector turístico, prácticamente desde que estaba terminando la universidad, ¿no? Hice algunos cursos de finanzas y costos turísticos en Argentina, en Ecuador y en Estados Unidos. 2004, 2005, he sido ponente de algunos cursos de costos para agentes de viajes. Y bueno, un poco que el tiempo me ha dado la suficiente experiencia para poder exponer este tema tan importante y para nuestra región sobre todo.
Yo agradezco, antes de iniciar, a la consideración del profesor contador público, el doctor Rubén Mariño, por haberme considerado y sugerido dentro de los ponentes para esta Semana del Contador, ¿no? Previa a la celebración del Día del Contador. Agradecido anticipadamente por dicha deferencia. Bien, vamos a empezar nuestra presentación con esta pequeña frase que me salió, digamos, un poco sarcástica, ¿no? De este filósofo y matemático Bertrand Russell, un británico, y que a la letra, como ustedes pueden observar, dice, ¿no? Los científicos se esfuerzan por hacer imposible, posible, y los políticos en hacer lo posible, imposible. Miren, esta parte de los científicos la podemos cambiar por los contadores, ¿no? O por cualquier otro profesional que se esfuerza en desarrollar y aportar a la sociedad en la que desempeña. Bien, pero ya sabemos lo que ocurre con la parte de los políticos, ¿no? Y entonces es parte de la tarea que les corresponde a ellos en que las normas que rigen todo el sistema tributario, en este caso el turismo, sean lo más claras posibles. Y ustedes van a ver más adelante en todas las vicisitudes que nos han hecho pasar, con multas, cierres, quiebres de empresas, precisamente porque las normas elaboradas por los políticos no estaban claras. Y entonces ese es un factor importante que, que debemos mejorar. ¿Sí? Bien, nuestra agenda estaría dividida en estos 4 puntos, ¿no? Una pequeña visión del turismo del Perú en el mundo, en el Perú y el mundo, una cronología de la tributación, qué es la exportación de servicios a la luz de la información previa y un pequeño cuadro de conclusiones y recomendaciones. Bien, empecemos. Según el escritor Armas Asín, en el 2008, en su libro un viaje de turismo en el Perú, indica que el turismo en el Perú ya se había desarrollado casi a la par con Europa y Norteamérica, solo que en menor escala, ¿no? Es decir, habían viajeros, sí, pero ya estábamos compartiendo. Pacheco, periodista investigador en el Mercurio Peruano, indica, ¿no?, que el turismo como actividad ha sido, su aparición fue basada en el ocio, el tiempo libre, ¿no?, incluso desde el siglo XVIII y XIX, época del desarrollo del capitalismo, ¿no?, y una sociedad de consumo, ¿no? Igualmente con la aparición de un mercado interno en el Perú, porque el Perú se abría al mundo. Y una característica importante del turismo es que construye identidad en las poblaciones que se visitan. Pues estas poblaciones se sienten orgullosas, ¿no? Empiezan a demostrar sus valores, sus creencias, sus narraciones, sus costumbres, su idiosincrasia, ¿no? Esa es una característica importante del turismo. Puede crear un poco de identidad. Los primeros turistas que llegaron, en su mayoría eran extranjeros, ¿no?, como científicos, militares, etcétera, entre otros. Según la Organización Mundial del Turismo, esta definición cae, pero perfecta, ¿no? El turismo es un fenómeno social y cultural económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual. Es decir, nosotros podríamos, si estamos en el Cusco, ciudadanos cusqueños, podríamos ir a caminar al Pachatuzan, al Picol, etcétera, y eso sería una actividad turística, ¿no? Pero no solo eso. Estas personas o viajeros, ¿no es cierto?, pueden ser residentes o no residentes, ¿no? Y va a implicar en algún momento un gasto, que le vamos a llamar gasto turístico. Bien, ¿cómo se clasifica el turismo? Y para responder eso tenemos que responder esta pregunta.
Los turistas o viajeros, ¿cómo hacen sus viajes y por qué hacen sus viajes? O sea, ¿cómo se desplazan y cuál es el motivo que los impulsa a viajar? Y estos se pueden clasificar en dos, por su forma y por su tipo, ¿no? Según la Universidad Interamericana de Desarrollo, que hizo un trabajo interesante en fundamentos de turismo. Y veamos, por su forma pueden ser en el ámbito geográfico, no de un país a otro país, de Europa a Asia, etcétera, etcétera. Por su organización, pueden ser grupos organizados, no organizados, por su duración, por la edad, por el género incluso, ¿no? Que aquí he obviado, medios de transporte, por el volumen de ingresos, escalas de viaje y de otras formas. Y por el tipo serían estas, ¿no? Por esparcimiento, ocio, ¿no? Por tipo cultural, es decir, quiero conocer otras culturas, puede ser turismo deportivo, ¿no? Movimiento de personas para un evento deportivo, por ejemplo, las copas internacionales de fútbol, etcétera. Puede ser por turismo natural, y ahí pueden entrar varias categorías, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman ecoturismo, vivencial, comunero, rural, etcétera, ¿no? Y puede haber también turismo de reuniones o congresos, que está muy de boga últimamente por la globalización. Turismos de salud, porque podemos ir a hacer, por temas de salud, podemos viajar a otros países donde podamos conseguir mejor calidad de servicios de salud. Turismo de aventura, y ahí también tenemos una gama de opciones, y otros tipos que se están desarrollando con las nuevas ofertas que hay en el mercado. Uno de ellos sería, por ejemplo, el turismo espacial, ¿no? Que ya han hecho las primeras pruebas y que posiblemente en unos pocos años tengamos ya establecido dicha opción. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del turismo? Nuestras ventajas serían estas, ¿no? Generan divisas, empleo, intercambio cultural, desarrollo, creación de identidad, lo que hablábamos hace un momento, se aumenta la seguridad, se aprovechan los recursos, se conserva el patrimonio. Pero por el contrario, es curioso, pero muchas de las ventajas también tienen su contrapartida en las desventajas. Hay deterioro ambiental, el deterioro del patrimonio. Estamos hablando ahora de que quieren regresar a los ingresos de turistas o visitas de turistas a Machu Picchu en la misma cantidad antes de la pandemia. Ustedes saben que tener 5,000 personas o 4,000, 2,000 en un mismo sitio tienen peso. El tránsito puede generar problemas en los muros, en los accesos, etc. La contaminación es otro problema. Puede haber también inversión sin responsabilidad social empresarial, ¿no? Que lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo mucho. Empleos por la sobreoferta, con ingresos bajos, generación de gases de efecto invernadero. Según la Organización Mundial del Turismo, el 8% de los gases de efecto invernadero son generados por la industria del turismo. Es decir, imagínense, transporte turístico, aéreo, cruceros, trenes, etcétera, etcétera. Bueno, hay un crecimiento de la población, también es una desventaja, ¿no? Porque van a faltar servicios, etcétera, ¿no? Veamos. Podríamos hacer un pequeño análisis FODA del turismo en el Perú. Nuestras fortalezas. Aquí solamente he enumerado unas pocas, pero creo que son suficientes para demostrar la importancia de este análisis. Veamos, las fortalezas, la biodiversidad. Sabemos que el Perú es uno de los países más megadiversos del mundo. Sus áreas protegidas, tiene un montón de áreas protegidas. Su gastronomía, sabemos que hace poco nomás ganamos nuevamente el mejor destino turístico de Sudamérica. Y tenemos una cultura milenaria. Nuestras debilidades, por el contrario, son la informalidad, y ahí es donde nosotros, los contadores, tenemos que entrar a tallar. Muchas personas se vuelven informales porque dicen van a pagar más impuestos. No conocen la normatividad porque los empresarios son empíricos en su mayoría.
Entonces necesitan el apoyo y la asesoría del contador. Sin eso, pues siempre van a estar en la informalidad y eso conlleva más adelante en contingencias futuras. Imaginen que alguien ha estado ganando mucho dinero, pero no facturando porque es informal, y luego un día decide comprar un departamento, un terreno, etcétera, ¿no? Con lo cual va a tener lo que hacer a través de la notarialmente. Entonces, ahí va a saltar un desbalance patrimonial y obviamente SUNAT se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema y como asesores y consultores tenemos que advertir de estos riesgos posibles, ¿no? En el futuro. Otra de nuestras debilidades es la poca infraestructura. Y lo vamos a ver más adelante con una diapositiva sobre los ingresos y llegadas de turismo del Perú versus otros países, para que vean el déficit gigantesco que tenemos en infraestructura. También tenemos poca difusión mundial. Hay gente en el mundo que no sabe qué es el Perú. Entonces necesitamos hacer un marketing, en este caso ya digital, y entrar en todas las esferas de redes sociales para que sea conocido y vengan más turistas. Y obviamente tenemos otra de las vías, es la sobrecarga. O sea, no podemos meter, por ejemplo, 10.000 turistas a Machu Picchu, ¿no? Tiene que haber un estudio previo de cargas, sobrepesos y de cómo manejar mejor el parque. Y otros parques también. Dentro de nuestras oportunidades estarían los nuevos productos. Tenemos nuevos destinos. Ustedes saben que en el Cusco Vinicunca hace 10 años no se conocía, se hizo bastante conocido gracias al calentamiento global. Algunos dicen, porque tengo amigos que son guías de viajes y ellos decían que siempre estaba cubierto de nieve, pero de pronto ya empezaron las sequías, se comenzó a ver un poco las franjas de colores, y ya tenemos un nuevo destino, y que es el segundo, después de Machu Picchu, en el Cusco. Es increíble. Han llegado a ir hasta 2.000 turistas diarios. Palcoyo es otro nuevo producto. Tiene más montañas de colores que Vinicunca. El Valle Rojo o Huajuapucara, etcétera, etcétera. Y además estamos hablando solo del Cusco, imagínense en todo el Perú. Tenemos un margen de crecimiento bastante grande. Vamos a ver en las cifras más adelante que el Perú todavía tiene mucho campo para crecer. Entonces, una gran oportunidad para el desarrollo del turismo en el Perú. Tenemos que ingresar a nuevos mercados y necesitamos de los incentivos tributarios. Es decir, que la normatividad en el aspecto turístico tiene que ser claro y no dejar huecos en las normas y que, bueno, de eso aprovecha la administración tributaria para, en vez de utilizar el criterio, ¿no? De discrecional o simplemente el criterio, que simplemente es hacer lo correcto, ¿no? Verificar las cosas y no aplicar todo a rajatabla, eliminando la naturaleza propia de la actividad turística, ¿no? Entonces necesitamos que eso esté claro. Y vamos a ver más adelante en el listado cronológico de las normas, el por qué es importante eso. Y bueno, nuestras amenazas serían la mala calidad de nuestros servicios, y eso está directamente conectado con la informalidad, la competencia, y no estamos hablando de la competencia entre regiones del Perú, estamos hablando de la competencia entre todos los otros países, sobre todo con nuestros vecinos, ¿no? Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, México, etcétera, República Dominicana. Luego, el impacto ambiental y cultural. Sabemos ya con las desventajas que anteriormente mencionamos, sí, hay un impacto, tanto en el medio ambiente y en lo cultural. Y bueno, tenemos la contaminación. Bien, veamos. El Perú, ¿por qué deben visitar el Perú? El Perú es de superlativos. Y esto es lo poquito nomás por falta de espacio y tal vez tiempo para enumerar todo lo maravilloso que es. Veamos algunas cosas simples. Climas. En el mundo existen 32 tipos de climas. Y en el Perú, de esos 32, hay 28. En el mundo existen 114 pisos ecológicos. Y en el Perú, de esos,
hay 84. Somos el primer lugar en mariposas. Tenemos 119 áreas naturales protegidas que representan aproximadamente 21.2 millones de hectáreas, casi tan grande como Uruguay. En aves, número 1 del mundo, aunque a veces en Colombia están disputando eso, pero estamos contando, cada vez se encuentran más especies. Mamíferos, tercero con 520. Culturas, lo que ha podido entrar aquí en este pequeño cuadro, ¿no? Caral, Chavín, Sechinte, Aguanaco, Nazca, etcétera, hasta llegar a la Inca, y obviando otras, ¿no? Como los chachapoyas, los canas, los ancas, los huancas, los chancas, etcétera, etcétera. Entonces, el Perú es realmente privilegiado y con todo eso deberíamos tener una cantidad importante de visitantes que generen divisas, trabajo, desarrollo. Porque una de las características del turismo es precisamente su efecto multiplicador de la economía. Bien, veamos las cifras en el turismo. El PBI del Perú representó 3.9 antes de la pandemia, del PBI total. La media del turismo mundial en ese mismo año, estaba en 9.17, es decir, tenemos un margen gigante para crecer todavía. En el 2020, obviamente por la pandemia bajamos al 1.5 del PBI, también el PBI bajó bastante. En el 2021, es decir, el año pasado, hubo un incremento hasta el 2% del PBI. Y se estima que para este año tengamos un crecimiento de medio punto más, ¿no? Es decir, al llegar al 2.5%. En el caso del empleo directo e indirecto, el turismo estaba generando más o menos 3.2 millones, ¿no? Según el reporte de Comex Perú del 2019. Estamos basándonos bastante en el año 2019, prepandemia, porque son los datos a los que esperamos llegar luego de que toda esta crisis sanitaria pase. Y luego, según el Foro Económico Mundial, ¿no? En su reporte de competitividad de viajes y turismo, nosotros ocupamos el lugar 49 de 140 economías. Estamos hablando de competitividad. Pero ahora vamos a ver cómo se traduce los ingresos y las llegadas internacionales por país también con base en el año 2019. Miren, disculpen que haya hecho esto así en 4 columnas, pero quiero que ustedes vean, en cada columna hay 20 países. Desde el número 1, Francia, hasta el número 60, Jordania. ¿Está Perú? No está. Increíble, con todo lo que tenemos, no estamos. Estamos en el puesto 62 con 4.4 millones de visitantes en ese año, con ingreso de 3.7 mil millones, o sea, 3.700 millones de dólares de ingresos por turismo. Y aquí quiero resaltar algo importante. Por eso es bueno resaltar lo que hacen otros países y que se pueden imitar, porque algo deben estar haciendo bien. Por ejemplo, miren, si nos vamos a la tabla primera del lado derecho, tenemos a México en el 7º lugar, con 45 millones de visitantes por año, que le han representado 29.800 millones de dólares. Un poco menos que la media del Perú, ¿no? Y eso ellos reciben, es decir, 10 veces más turistas que nosotros. Obviamente algo debe estar haciendo bien México. Mejor propaganda, más infraestructura, más seguridad, aunque hay noticias malas, siempre las noticias malas vuelan primero, pero ahí está, representando prácticamente a toda Latinoamérica. El siguiente país de Latinoamérica que está rankeado viene a ser Argentina, que está en el puesto 48, con 7.4. O sea, no hay más países de Latinoamérica en toda esa lista. Después sigue Brasil en el 53. Y es curioso, Chile está en el puesto 59, antes que nosotros. Y la pregunta es sencilla, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? ¿Qué ofrece Chile para que tenga más turistas que nosotros?
con todo lo que tenemos, con 5.000 años de historia cultural con Caral, es increíble. Algo está fallando en el Perú. Tal vez las normas, las leyes, el marketing, la corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y aquí viene una reflexión importante. Miren el puesto 51 de la tercera tabla. Está República Dominicana, con 6.4 millones, y vean su ingreso, 7.500 millones de dólares. El doble de lo que recibe el Perú, pero no en doble de pasajeros, sino menos. Su gasto promedio es muchísimo mayor. ¿Y saben qué? República Dominicana es un país pequeñito, una isla pequeñita, que comparte con Haití, para recordar, y tiene una superficie de un poco más de 48.000 kilómetros cuadrados. El departamento del Cusco tiene casi 72.000 kilómetros cuadrados. ¿Y saben cuántos aeropuertos internacionales tiene? 5. 5 aeropuertos internacionales. Y ahí ya vemos ya una desventaja gigantesca. Nosotros estamos como 40 años, 50 años esperando el aeropuerto internacional de Chinchero, ¿no? El estadio Garcilaso, autopista Machu Picchu, miren, estamos en pañales. Es decir, algo ha ocurrido y eso es algo que tenemos que cambiar. Hay que elegir mejor, puede ser, pero nosotros somos parte de esa responsabilidad para generar riqueza, ¿sí? Si nosotros fallamos, van a fallar las empresas. Y si las empresas fallan, quiebran, cierran, se deja el empleo, se deja de crecer. Entonces, nuestra labor es bastante importante. Es por eso que quise, en esta primera parte, hacer ese recuento de la importancia del turismo. ¿Sí? Veamos, para nuestra segunda parte. Aquí tenemos una frase bastante amena de Albert Einstein, ¿no? Lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta. Imagínense si lo dijo él. Lo dije porque vamos a entrar, o lo puse porque vamos a entrar a la cronología de la legislación tributaria en el Perú, sus antecedentes. Y vamos a ver, en cada una de las diapositivas vamos a hacer una pequeña introducción, así es que pueden tomar nota los que quieran, porque hacer un caso de cada uno sería gigantesco, no podríamos terminar. No he colocado todas las normas a propósito, porque algunas no tienen toda la relevancia que estas, las que he puesto. Y algunos textos los he resaltado en rojo, porque son de importancia para la finalización de la exposición, y que quiero que las tengan en cuenta o memoricen más o menos. Sobre todo los que ya conocen, seguro que ya deben tener claro más o menos a dónde voy a ir. Miren, en los 90, después de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? El gobierno de ese entonces decidió renovar, reestructurar el sistema tributario del Perú. Y entonces publicó este decreto legislativo, el 771, a finales del 93, para cambiar, modernizar la recaudación tributaria. El Perú no recaudaba nada. Como algún político argentino dijo en son de broma y sarcasmo, ¿no? El fútbol no es el deporte nacional de Argentina, es la evasión de impuestos. Y algo parecido ocurría en el Perú. Entonces tenía que reformularse todo eso. Junto con esta publicación viene el 774, que era del impuesto a la renta, pero el siguiente, el 775, la ley del IGB, sale publicada, que iba a entrar en vigor en enero del 94. En esta ley aparecen el apéndice quinto, considerando operaciones de servicios que se consideran como exportación de servicios.
en su numeral 10 decía textualmente, y miren, por eso lo resalté en rojo, los servicios prestados por operadores turísticos en favor de agencias, operadores turísticos domiciliados en el exterior. Y miren, lo que puede hacer una palabra y lo que puede hacer lo que no puede decir una palabra, una frase. Es decir, por eso abajo digo que todos los paquetes turísticos prestados por operadores, porque aquí está hablando de operadores turísticos en favor de los operadores turísticos del exterior, estaban inafectos al IGB. ¿Qué significa? Que solo podían haber dos empresas que podían hacer exportación de servicios, el operador peruano y el operador del exterior. Es decir, si un turista venía libre, no. ¿Se dan cuenta de lo importante? Eso generó alguna controversia, sí. Para nosotros los operadores estaba bien, pero para otros no. Esto significaba que tenías que facturar todo el paquete turístico. Es decir, si presupuestabas 10,000 por un programa, $10,000, tenías que emitir una factura por $10,000. Así de simple. Pero habían algunas empresas que objetaron esta definición y plantearon lo siguiente. ¿De dónde viene el término agencia de viajes? Y si lo buscamos el origen de la palabra agenciar, ser eficiente, ser moderno, intermediario, una de sus acepciones, fue tomada a raíz de la creación de los agentes de aduana, que eran los intermediarios entre el importador y el exportador, por lo cual cobraba una comisión. Bajo esa definición, algunas agencias dijeron, y tenían toda la razón, yo no soy dueño del transporte, no soy dueño del hotel, no soy dueño del restaurante, entonces yo no debo facturar todo, sino debo facturar lo que gano. Y aquí no estaba previsto eso, no estaba considerado. Y aún así hicieron esa operación de mediación. Le llamamos comisión en esa fecha. Y entonces no facturaron todo, sino solo facturaron lo que ganaban. ¿Y qué ocasionó esto? Que tuvimos un problema grave. Que todo el artículo 9 de la ley dispone esto, ¿no? Que el uso o aprovechamiento, explotación de los servicios tienen lugar en el extranjero. O sea, esto era algo aparentemente contradictorio, ¿no? Una de las características para poder exportar es, ¿no?, que sea título oneroso, que el comprador sea del exterior, que el beneficio sea para un no domiciliado, pero aquí viene lo raro, ¿no? Que el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios tiene lugar en extranjeros. O sea, es decir, ¿cómo? Tendría que vender un paquete de Bolivia a Argentina, eso sí sería exportación. Pero, ¿cómo le hacemos? Todo el mundo tuvo problemas por esto. Y se ahondan más los problemas cuando en el año 96 se publica el decreto legislativo 921 que modifica a la ley del IGB, el 775. Y lo curioso es que en su tercera disposición transitoria de este 821 hace mención retroactivamente al paquete turístico que había del numeral 10 del apéndice quinto que hemos mencionado en la presentación previa. Y dice que no era todo el paquete, era solamente la mediación y organización. Ya se imaginan, eso era una película de terror para las agencias. Así es que hubo muchos problemas porque no se podía en materia tributaria y además en derecho, ¿no? Legislar retroactivamente con perjuicio de los legislados. Y eso era lo que estaba pasando. Hubo incluso protestas, ¿no? El ministro
de economía, fue avasallado con improperios, ¿no? Que no has estudiado, incluso su profesor decano de la universidad que le había enseñado, él dijo, oye, no te he dicho que la ley no puede ser retroactiva si es dañina para o perjudicial para el legislado. Entonces tuvieron que dar marcha atrás. Y bueno, lo tuvieron que restituir como correspondía. En esa fecha también se publica el Decreto Supremo 06396 y que incluye en el apéndice 2 de la ley del IGB servicios exonerados del IGB. Y allí ingresan a los servicios de hospedaje y alimentación prestados por los establecimientos de hospedaje. Dice, ¿no?, que transfieran dichos servicios a operadores turísticos del exterior para ser utilizados por personas no domiciliadas, etc. ¿Y qué ocurrió con eso? Ahí tuvimos otro problema grave. La parte del servicio del hotel a la agencia, es decir, solamente eso se aplicaba de hotel a agencia. Estaba exonerado del IGB. Pero cuando la agencia lo iba a trasladar al paquete turístico, facturar al turista del exterior o a un operador del exterior, estaba grabado. Y había una controversia gigantesca. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? No tiene sentido. Por un lado, la primera etapa del hotel a la agencia me lo exoneras y luego de la agencia al turista lo grabo. No, era una locura. De esa locura, de ese vacío de la norma, de esa incongruencia, pues aprovechó SUNAT más adelante y prácticamente con sus auditorías presenciales cerró, quebró, determinó deudas millonarias. Y ahí tenemos el caso de varias empresas y que a raíz de eso se emitieron resoluciones del Tribunal Fiscal, que les voy a mencionar una más adelante, que fue el punto de inflexión para todo lo que estamos viendo. Bien, con el decreto legislativo, como hemos visto, 821, no solo modificaba el numeral 10 del apéndice quinto, sino que, o mejor dicho, que con su disposición tercera transitoria decía que no se refería a todo el paquete turístico, ahora lo cambia por esta definición. Se considera operación de exportación de servicios a los servicios de mediación y organización de servicios turísticos prestados por operadores turísticos domiciliados en favor de agencias y operadores turísticos domiciliados en el exterior. Es decir, del paquete turístico solamente la mediación, la organización, o como les expliqué hace un momento, esa comisión era la única que estaba considerada como exportación de servicios. Y todo lo demás estaba grabado con el IGB. Entonces, con mayor razón, las empresas dijeron, oye, hagamos mediación. ¿Pero qué hacemos con todo el dinero que recibimos? Y entonces se tuvo que diseñar un proceso contable para que se adecue a esta norma. Y que incluso ahora está funcionando. Y les voy a explicar más adelante por qué. Porque hay un esquema de mediación que se considera exportación de servicios y que la misma administración ha aceptado y el Tribunal Fiscal también. Bien, con la siguiente norma, el decreto legislativo 883, en noviembre del 96, precisa los alcances del numeral 10 del apéndice quinto de la ley del IGB. Y allí recién eliminan esto de la retroactividad negativa y les dicen, ¿no? Sí, el paquete, los servicios a los que se refería a esa fecha, el 775, se refería a todos los servicios que conforman el paquete turístico. Perfecto. Entonces, con eso se zanjó que el paquete turístico, cuando estaba vigente el 775,
hasta el 821 estaba exonerado o inafecto al IGB. Con eso quedó una lucha bastante frustrante de los operadores y del sector turismo en general. Pero ya había generado controversia y dio paso para que SUNAT sea un poco más inflexible. Luego, este decreto infausto, ¿no? del hotel, de la exoneración del hotel, incluyendo al apéndice 2 de los servicios de alojamiento y hospedaje y alimentación, fue derogado por la ley 26962, ¿no? En el año 98. Y lo incluye, como dice, ¿no? En el artículo 73 del decreto legislativo 821 hasta el año 2003. Perfecto. Ahí estábamos más o menos dentro de lo que esperaban las agencias de viaje. Y vean, como hubo unos vacíos, hubieron determinaciones de SUNAT, hubieron determinaciones, órdenes de resoluciones de determinación y producto de eso hubo resoluciones de multa. Se llegó a la reclamación y luego a la apelación en el Tribunal Fiscal de una empresa cusqueña. Y esta es la resolución que salió en septiembre del 2000, que ustedes la pueden buscar, encontrar en la página web, ¿no? del Tribunal Fiscal, digitando solamente esa resolución y va a salir todo el documento. ¿Y qué dice esta resolución? Es bien interesante. En esta resolución, el Tribunal Fiscal acepta la mediación. Es decir, aceptaba que la agencia sí podía mediar. Debería tener contratos de mediación con las agencias del exterior, ¿no? Para administrar su dinero y luego pagar los servicios que deberían estar a nombre de la agencia del exterior o de los pasajeros. Pero ¿qué ocurrió? Y miren lo que dice. Al haberse emitido las facturas por los servicios contratados a nombre de la recurrente, es decir, como estaba vigente el decreto legislativo anterior mencionado, el decreto supremo, el 063, que incluía los servicios de alimentación y hospedaje en el apéndice 2 de la ley de IGB, ellos emitieron pues las facturas a nombre de la empresa local. Y sobre eso se ha basado esta resolución del Tribunal Fiscal. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Como ellos dicen, ha ocurrido que en primer lugar la propiedad de los mismos, o sea, de esas facturas que fueron emitidas a la agencia cusqueña, haya sido transferida a los mismos, independientemente que hayan sido cancelados con dineros de operadores del exterior. Dice, ¿no? En una primera parte. En un segundo lugar, dice, ha tornado su condición de intermediario a dueño, a propietario. Y por último, las operaciones quedaron grabadas con el IGB. Imagínense. Y luego dice todavía que habrían estado exoneradas en su calidad de exportación de servicios turísticos si hubiesen sido emitidas a nombre del operador turístico del exterior. Aquí el Tribunal Fiscal nos daba la razón de que sí, la mediación existe y que es la intermediación entre el operador del exterior y los proveedores de servicios en el Perú. Estaba perfectamente, pero el hecho de que las facturas de hoteles y otros comprobantes hayan salido a nombre de la empresa peruana, prácticamente se hizo dueña del paquete turístico. Y esta es de observancia obligatoria, porque está vigente hasta la fecha y podemos nosotros aprovechar esta resolución para no incurrir en los errores que cometió esta empresa. ¿Sí? Veamos. Y seguimos avanzando en los años, ¿no? Con los antecedentes. Luego, el año 2001, 1 de junio, se promulga el decreto legislativo 919, ¿no? Y que incluye en el numeral 4 del artículo del IGB el siguiente texto del artículo 33.
Para efecto de este impuesto se considera exportación a la prestación de servicios de hospedaje, incluyendo alimentación, a sujetos no domiciliados en forma individual o a través de un paquete turístico por el periodo de permanencia no mayor de 60 días, ¿no? Y con algunos requisitos que han estado cambiando con el tiempo, que no puse dichas modificaciones por espacio y tiempo, ¿no? Para su exposición, pero esta es la más relevante. Luego, ¿qué sucede? En el reglamento de este decreto legislativo, en el 122 del 2001, que fue modificado por el 200 de ese mismo año, hay una definición que es el paquete turístico. Y ni siquiera en la Ley General del Turismo está. El paquete turístico es el conjunto de servicios turísticos coordinados, reunidos, conducidos y organizados por agencias de viaje y turismo, domiciliados en el país y que sean utilizados en el país por sujetos no domiciliados. Esa es la definición que no había en ninguna otra parte, excepto en el reglamento de esta norma. Y lo he resaltado para que vean la importancia que tiene en el desarrollo de la legislación en turismo. Luego viene este informe de SUNAT, ¿no? De diciembre del 2003. Y que hay consideraciones para determinar cómo emitir los comprobantes de pago respectivos en diferentes situaciones, ¿no? Si puede haber mediación, intermediación, facturación del total, cuáles estarían grabados, cuáles no, etcétera, etcétera. Luego, en el 2005, para agregar más problemas, la dirección o la unidad de gestión de Machu Picchu emite una resolución, y es esta, la 01-2005, el 20 de mayo, que es la directiva para el procedimiento de venta y asignación de cupos para la red de caminos Inca del santuario, ¿no? Y en esa fecha estaba vigente esta entidad que le llamamos el INC, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, hoy ya desactivado o reemplazado por el Ministerio de Cultura. ¿Y qué decía? En la norma sexta, apéndice B, venta de boletos, numeral 6.1, dice, la unidad de recaudación efectuará la entrega de los boletos y facturas o boletas respectivas previo pago de su valor. Es decir, que a partir de esa fecha, el INC emitió facturas a nombre de las agencias. Otra variable que la usó SUNAT para hacer determinaciones, resoluciones de multa, resoluciones de determinación. Pero ¿qué pasa? Haciendo un análisis con el doctor Rosendo Guamaní, ex SUNAT, le comenté sobre esto y hicimos una presentación en el diario El Sol en el año 2008, imagínense. ¿Por qué el INC factura los boletos de ingreso a Machu Picchu? Si de acuerdo al Código Tributario estaría definido como una tasa. Y por las tasas no se emiten comprobantes de pago. Pero no, ya estaban emitidos. Y por tanto, SUNAT, ¿qué hizo? Simplemente dijo, usted es dueño del paquete, salió su nombre en base justo a la resolución anterior del Tribunal Fiscal. Y hizo determinaciones gigantescas. Aun cuando este acto administrativo hubiese sido declarado nulo, ya por razón de materia o por razón de jerarquía. Sin embargo, pasaron por agua tibia todo y las empresas fueron las perjudicadas. Ese mismo, bueno, un año antes sale el nuevo reglamento de agencias de viajes en el 2004. Es importante sobre el nuevo reglamento porque ahí menciona una palabra importante que deben considerar ustedes cuando hagan exportación de servicios. Y les voy a explicar más adelante. Seguimos con nuestra cronología. En el 2016, mire, imagínense, nos hemos saltado ya mucho tiempo.
sale el reglamento de agencias de viajes del MINCETUR. Pero antes, veamos, aquí creo que me equivoqué, debí poner un poco más abajo. Sale la ley 29646, que el 1 de enero del 2011. Y hay una normativa para fomentar el comercio exterior y de servicios, ¿no? Declara, ¿no?, de interés nacional al sector de exportación de servicios y divide al apéndice 5 en 4 secciones, A, B, C y D. En el A está el comercio transfronterizo y en el B estaban los consumos internos. Y van a ver. Y en esta sección B dice lo siguiente: los servicios de alimentación, transporte, de guías de turismo, el ingreso a espectáculos de folclore nacional, teatro, conciertos de música, ballet, zarzuela, que conforman el paquete turístico, prestado por operadores turísticos inscritos en el registro creado para este fin, prestados por operadores turísticos o personas naturales no domiciliadas en el país en todos los casos. O sea, eran considerados como exportación de servicios. Es curioso, ¿no?, la definición, porque tenemos genios, pues, Illuminati en el legislativo, en el ejecutivo, que sin conocimiento de la naturaleza del turismo, miren lo que dicen, parece sacado de los cabellos. Miren, folclore nacional, sí, perfecto. Teatro puede darse, pero no tanto. Conciertos de música, puede ser. Ballet, ballet creo que es improbable. Zarzuela, que conforman el paquete, es decir, está dando una definición del paquete, es decir, que solamente esos componentes formaban parte del paquete, es decir, turismo de aventura, camino inca, river rafting, biking, hasta hay ceremonias de chamanes, ¿no?, para curar, etcétera, hasta hay ceremonias andinas de matrimonios, tampoco están aquí. Ingresos a museos no hay, pero solamente estos. Lo que no estaba dentro de esta definición, según conversaciones y foros que SUNAT planteó, esos componentes que no estaban dentro de esta definición debían ser facturados o, en este caso, emitidos con boleta e IGB. Lo que, imagínense, el otro caos que ocasionó todo esto. Y además, decía que el Ministerio de Economía dice, establecerá las sanciones correspondientes para aquellas agencias que hagan uso indebido del registro, es decir, de ese registro creado, que es el Registro Nacional de Exportadores. Bien. Luego nos vamos al 2012. Y aquí hay una suerte de normas, pero seguiditas, ¿no? Este decreto legislativo, el 1116, quiere facilitar, porque en la anterior norma había una devolución de impuestos a los turistas, como ocurre en Europa, como ocurre en Sudamérica también. Es decir, por todos los consumos que haga un turista, comprar joyas, no sé, tecnología, ropa, etcétera, etcétera, les devuelven, si es que están si presentan, ¿no?, sus respectivos comprobantes, les devuelven el IVA, que viene a ser el impuesto al valor agregado, o IGB para nosotros, de todo lo consignado en esos comprobantes, ¿no? Luego, y también con esta norma se elimina la sección D y la sección C, que consideraban, ¿no?, servicios de restaurantes, servicios de medicina, odontología, etcétera, ¿no?, servicios médicos. Luego, 10 días después, 11 días, mire, sale el 1119, que sea con el fin de derogar, pues, ese artículo y adecuar el artículo 33 del TUE de IGB. Luego nos saltamos hasta el año 2017, ¿no?, que en agosto sale esta norma, ¿no?, la 3641, ¿no?, que fomenta la exportación de servicios y deroga todo el apéndice quinto. Es decir, hasta esta norma, el apéndice quinto, el de servicios de mediación y organización de servicios turísticos, estaba vigente, se podía aplicar. Pero ¿qué han hecho con esto? Van a ver más adelante lo que ha ocurrido. Y también se modifican los numerales 4 y 3 de este artículo 33, ¿no?, de exportaciones, del TUO del IGB. Y veamos cómo ha modificado. Y aquí viene
lo interesante. A raíz de algunas consultas de Apotur y algunas consideraciones en informes de SUNAT sobre estas consultas de Apotur, una de ellas era, en la anterior definición, habla de servicios de alimentación, transporte, guías turísticas, guías turísticos. Le preguntan a SUNAT, ¿qué implica, a qué servicios de transporte se refiere? Lacustre, pluvial, ferroviario, aéreo, y SUNAT otra vez se agarra de esa consulta. Ah, perfecto, y elaboran otro informe. Y dicen, claro, el ferroviario no es transporte turístico. Por lo tanto, debe ser separado del paquete y ser emitido con IGB. Gracias a esa pregunta genial que hicieron los de Apotur, ¿no? En Lima. Y luego, gracias a eso, se reformula esta concepción de qué sería el paquete turístico, qué componentes tendría. Y vean, este es muchísimo más grande. Los servicios de alimentación, y ahí aprovechan, ¿no? Incluye servicios de alimentación tipo catering, ¿no? Es decir, el delivery de comida, los box lunch que se da a los turistas, los traslados. Miren, recién ponen traslados. Y aquí viene transporte terrestre, aéreo, ferroviario, acuático, teleféricos y funiculares de pasajeros, ¿no? Con origen y destino desde un mismo punto de embarque. Y luego repiten lo otro, ¿no? Espectáculos de teatro nacional, conciertos de música clásica, ópera, opereta, aquí le agregan opereta, ballet, etcétera, ¿no? Y espectáculos deportivos de clase internacional. Museos, eventos gastronómicos, que también es nuevo. Y aquí viene, miren, el numeral 10 del apéndice quinto, aquí en azul, lo he resaltado, ingresa dentro del numeral 9, dice, mediación u organización de servicios turísticos. Pero ya no dice entre operadores, sino simplemente mediación de servicios turísticos. Y luego servicios de traducción, y aquí viene otro, turismo de aventura y otras actividades de turismo no convencional, turismo vivencial, social, rural y comunitario. Entiendo yo que turismo de aventura debería ser todo tipo de turismo de aventura. Y aquí en verde he colocado lo siguiente, que conforman el paquete turístico. Es decir, que todo lo que no está aquí como en el anterior debe ser grabado con el IGB y debe ser separado del paquete turístico. Y como ven, curiosamente en esta definición nueva no están los guías. Bien, busquen, no hay guías turísticos. Y el guía es parte esencial del costo y del servicio del paquete turístico. No está. No están los ingresos al Camino Inca, ingresos a Machu Picchu, a museos, a la catedral o a cualquier otro centro arqueológico. No figura. Pero además dice, ¿no? Prestados por operadores turísticos domiciliados en el país a favor, aquí miren, ¿eh? De agencias u operadores turísticos o personas naturales no domiciliados en el país, en todos los casos. Pero escuchen, dice, prestados por operadores turísticos domiciliados, o en sus siglas, ¿no? OTD. Eso quiero que lo graben y les voy a explicar por qué. Y luego dice, a propuesta del Ministerio de Exterior y Turismo, y por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía, se podrán incorporar otros servicios que conforman el paquete turístico. Es decir, lo que no está aquí va a estar está grabado. Y ahí tenemos otro problema, ¿no es cierto? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Qué interpretación le damos? No hemos tenido nada claro en todos estos casi 30 años de legislación turística y no hay nada claro. Siempre hay huecos, siempre hay vacíos que perjudican el desarrollo de la actividad, conociendo su importancia. Bien, veamos. Peter Drucker, el gurú del management, ¿no? Se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados. Toda la razón. Veamos cómo hacemos el tratamiento de esta exportación de servicios, considerando lo último vigente, ¿no? Ese numeral 9 que acabamos de ver. Por definición, ¿no?
Exportación viene de este latín exportatio, ¿no? Que es la acción, a la acción de vender, ¿no? De exportar bienes y servicios de un país al exterior, al extranjero. Y aquí dice, ¿no? Las exportaciones económicas hacen referencia a cualquier servicio enviado con fines comerciales de un país a otro. Las exportaciones siempre se conocen como tráfico lícito de bienes y servicios, producidos en un país para ser consumidos en otro. Y aquí hay que hacer hincapié. Por ejemplo, el tráfico de drogas es una actividad ilícita. Sí, está bien, están exportando, sí, se podría considerar exportación. No, es decir, están vendiendo afuera, sí, pero no se considera por exportación porque es ilícito. La ley lo prohíbe. Bien, veamos, seguimos con esta definición. La teoría económica dice, ¿no? Que existen varias actividades generadoras de divisas. Y estas son las exportaciones de bienes y servicios. Generan divisas. Las remesas de ciudadanos en el exterior. Las intervenciones del Banco Central, cuando vende, ¿no? Para controlar el precio del dólar, que no se dispare. Y las entradas netas de capital extranjero, ¿no? Ya sea inversión directa, ¿no? Inversores extranjeros que invierten en empresas o que pueden invertir en cartera, en la bolsa de valores, etc. Bien, de lo que acabamos de ver, si el turismo es una actividad lícita y si el turismo genera divisas, entonces, por simple lógica, ¿no? Se configura como una actividad de exportación, aun cuando dichos servicios sean consumidos en el Perú. Esa es mi opinión y la voy a refrendar con esto. El principio de accesoriedad de la ley, ¿no? En el artículo 14º, ¿no? de la ley del IGB dice, cuando con motivo de venta de bienes, prestación de servicios de construcción exonerados inafectos, se proporcione bienes o servicios adicionales, ¿no? El valor de estos también estará exonerado o inafecto. A ver, ¿cómo interpretamos esto? Todos los otros servicios que conforman el paquete turístico, que no están enunciados en el numeral 9, deberían ser también considerados como exonerados o inafectos, precisamente por la accesoriedad de la ley. ¿Sí o no? Tiene sentido. Es totalmente razonable. Por lo tanto, y además estamos avalados por resoluciones del Tribunal Fiscal, es decir, que tendríamos que considerar al paquete turístico con todos sus servicios ofrecidos como exportación de servicios. ¿Sí? Perfecto. Veamos el otro caso. Estamos hablando del paquete turístico, de todo el conjunto. Veamos ahora el caso de la mediación o intermediación, la que está ahora incluida dentro de ese numeral 9 también, que antes estaba en el numeral 5 con el numeral 10. Veamos. Mediación o intermediación. Es una comisión o contraprestación de una comisión. Es la intermediación de servicios turísticos considerado como exportación, ya sabemos. Es un servicio prestado por un operador turístico domiciliado en el país a favor de un operador turístico no domiciliado y no se encuentra grabado con ligero. Pero acuérdense que ahora con la última definición también están a personas naturales, a turistas, personas directas, turistas directos. Entonces, la intermediación es esto, el acto por el cual una agencia de viajes domiciliada solicita a nombre de un tercero, es decir, de un turista, viajero u otra agencia de viajes, etcétera, que el prestador del o de los servicios turísticos le proporcione estos, pudiendo recibir un pago de una comisión. Es decir, el servicio es brindado por el proveedor a ese tercero. En este caso, la agencia peruana, el operador turístico, es un intermediario. Y veamos su esquema. O veamos cómo va a funcionar esto antes de que vayamos al esquema. ¿Cómo va a funcionar? Tendríamos que hacer un contrato de mediación entre el operador domiciliado y el no domiciliado y el turista, habría que agregar aquí, ¿no? ¿Qué hace?
el operador no domiciliado envía el presupuesto del grupo del paquete turístico, ¿no? El operador emite un recibo de cobranza por los dineros recibidos. Los comprobantes de pago de dichos servicios deben ser emitidos a nombre del pasajero o del operador turístico no domiciliado. Luego se hace una liquidación para determinar la comisión y se emite la factura de exportación por esa comisión. Es decir, esta liquidación más o menos tiene por resumen esto. Recibí tanto por la cotización del grupo, tanto, digamos $10,000, gasté en servicios para la operación de ese grupo por 8,000, el saldo, $2,000, y entonces la empresa peruana emite una factura por mediación de ese grupo a esa agencia por $2,000. Y eso es exportación de servicios. Y este sería su esquema. Tenemos el operador turístico domiciliado, una agencia peruana, recibe comunicación del operador turístico no domiciliado, en este caso también del turista, ¿no? Ahí está el flujo de información que viene a ser la línea negra. El operador turístico domiciliado hace las reservas correspondientes con los prestadores de servicios, ¿no? Hoteles, trenes, guías, etcétera. Boletos de ingreso, ¿no? Que emite ahora la Dirección de Cultura, los museos, la catedral, etcétera. Y luego el prestador de servicios presta los servicios cuando llegan los pasajeros, los turistas. Y luego viene el pago, ¿no? A veces antes, a veces después, un adelanto, etcétera, al operador turístico de todo el paquete, y luego el operador turístico comienza a pagar por los servicios. Y lo que le queda es un remanente que viene a ser su mediación, su comisión, su intermediación. Bien. Vamos a ver nuestras recomendaciones aquí. SUNAT no es infalible. El Tribunal Fiscal tampoco es infalible. Y nuestra recomendación sería, en este caso, tener bastante diligencia profesional como lo establece, ¿no? Nuestro código de ética. No debemos tener miedo a consultar sobre temas que no conocemos. Miren, cuando digo que el Tribunal Fiscal no es infalible, les voy a hacer recordación de algo bien sencillo. Para los muy jóvenes tal vez no, pero para ya los que están frisando los 45, 50, seguro se acuerdan. No recuerdo la fecha, pero el Ministerio de Economía publicó una norma que tenía por título el impuesto mínimo a la renta. ¿Qué significaba? Que aun cuando las empresas perdieran dinero o tuvieran pérdidas en el balance, en ese ejercicio que declaraban, tenían que pagar un porcentaje de sus activos netos. Entonces, SUNAT, se quejó la empresa ante SUNAT, era una empresa industrial, creo, si mal no recuerdo, y bueno, por los activos que tenía, pues el impuesto mínimo a la renta, a pesar de haber perdido, iba a ser grande. Entonces se quejó, no pagó, le hicieron la resolución de determinación, reclamaron, no le dieron la razón, se fue hasta el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal también falló en contra y le dijo, pague lo que le corresponde porque es la ley y está vigente. ¿Qué hacían? Tendríamos las otras opciones, ¿no? El tribunal, el fuero común, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Entonces, ellos recurrieron al Tribunal Constitucional. Y en tiempo realmente, digamos, récord, ¿no? Porque sabemos que hay expedientes en el Tribunal Fiscal que están durmiendo el sueño de los justos. Y luego les explico. El Tribunal Constitucional hizo un análisis sencillo, pero bastante razonable y contundente. El impuesto a la renta grava la renta. Por lo tanto, no puede gravar la pérdida. Y lo otro ya pues era descabellado, ¿no? Entonces,
le conmina a la SUNAT abstenerse de cobrar y de emitir resoluciones y de comunicaciones para el cobro de este impuesto. Entonces, se dan cuenta que necesitamos tener el expertise, necesitamos tener la capacitación permanente, porque uno diría, sí, estudié esto, aquello, pero nosotros estamos en permanente cambio, sobre todo ahora con las tecnologías, con la globalización. Entonces, nuestra profesión realmente necesita siempre una actualización prácticamente constante, ¿sí? Y a mí me gustaría, por ejemplo, aquí decirles algo importante. Cuando Andrés Oppenheimer, ¿no? De este periodista famoso de CNN, de la cadena de noticias de Estados Unidos, le preguntó a Gastón Acurio, ¿por qué el éxito de la comida peruana o de la gastronomía peruana? Él dijo, los cocineros nos hemos reunido, hemos hecho varios foros y llegamos a la conclusión de que el Perú es primero. Y entonces, en vez de estar compitiendo por egoísmos, vanidades, ¿no? Propias de los chefs, ¿no? Ahora ellos se autodenominan solo cocineros. Decidimos compartir en vez de competir. Y entonces Andrés Oppenheimer, parafraseando eso, dice, ¿no? Es mejor compartir que competir. Y yo creo que esa es la recomendación final para todos los colegas, porque está en juego nuestro prestigio, está en juego el Perú, familias. Entonces, en vez de ser egoístas con lo que conocemos, procedimientos, softwares gratuitos, no gratuitos, etcétera, vamos, compartamos sin miedo. No es que me va a quitar una cuenta, la otra cuenta, o si alguien simplemente no quiere contar contigo porque va a cambiar de contador, pues no hay problema. Nadie tiene que sentirse molesto ni fastidiado. Entonces, mi recomendación sería esa, ¿no? Que nosotros tengamos que compartir y hacer prácticamente una fraternidad, ¿no? Entre todos los colegas para que sea una familia y tengamos la suficiente confianza de pedir consejo, pedir capacitación, sabiendo que vamos a recibirla y de buena manera. Hace un momento, al anterior ponente, Paul, creo que era su nombre, muy buena disertación, por suerte, excelente. Decía, una de las preguntas decía que si la computación, las nuevas tecnologías van a desplazar a los contadores, ¿no? Y él decía, muy tranquilo, pero seguro de sí mismo, que no, nosotros vamos a estar en el análisis de la data. Y cierto, aunque haya inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, pues no va a poder hacer una recomendación de un ajuste de cuentas, cambiar una depreciación, etcétera, etcétera. No va a poder recomendar qué camino seguir al gerente, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, y que nos vamos a quedar sin trabajo, no es así. Y aquí vamos a compartir una última diapositiva, una frase que le atribuyen a Benjamin Franklin, para cerrar. En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. De que van a ocurrir, una más temprano que otra, pero van a ocurrir. O sea, en otras palabras, queridos colegas, vamos a tener siempre trabajo. Así es que no se preocupen. Muchas gracias y atento a vuestras consultas si es que las hubiere. Bien, colegas participantes, quedamos muy reconocidos con esta brillante exposición de nuestro colega Richard Cusi Valdivia, que nos ha traído un tema tan importante y un tema de bastante actualidad, que permite pues recordar y permite actualizar todos estos temas tributarios y sobre todo las disposiciones legales que se vienen dando cada vez que va evolucionando
el turismo, al parecer, como hemos visto, vamos acomodando las cosas, ¿no? Entonces, no tenemos una legislación muy, digamos, fija, sólida, que nos permita avanzar, desarrollar alguna actividad. Colegas que están presentes en la sala pueden hacer las preguntas directamente o a través de los que están en el Facebook Live pueden hacerlo a través del chat para poder compartir con nuestro expositor vuestras inquietudes. Estamos entonces a la expectativa de vuestras preguntas y que pueden hacerlas también directamente, como vuelvo a decir, o a través del Facebook Live del Colegio de Contadores de Cusco. Vamos a dar unos segunditos para que puedan hacer vuestras, si tuvieran algunas preguntas, por favor, estamos a la expectativa. Claro, es también bueno reflexionar el tema de la informalidad, que lo tocaste también. Lamentablemente en nuestro país, el 75% de las empresas son informales y el 25% están dentro de la formalidad. Más o menos Un cuarto, ¿no? un porcentaje grueso que estoy Sí, diciendo. sí. No es exactamente, pero más o menos por ahí es el camino y lamentablemente este es un problema. No sé si nos puedes comentar también sobre este asunto. Sí, justamente tuve la oportunidad de asesorar a muchos amigos, agentes de viajes y también a amigos guías oficiales y licenciados en turismo. Tuve la oportunidad de exponer en la sala gente en el municipio a una asociación de agentes de viaje, de guías de turismo sobre la aplicación del impuesto a la renta a cuarta categoría para los guías. Y entonces durante la exposición preparé los papeles, este, y había una pregunta que ya me la habían hecho algún tiempo y era, ¿cómo consideramos a las propinas que reciben los guías? ¿Deben emitirse una factura, un comprobante de pago, en este caso un recibo por honorarios? ¿Es posible, sí o no? Y entonces, haciendo un estudio, una revisión, una búsqueda de información, encontré una teoría económica sobre la renta. Y esta teoría decía, ¿no? La renta proveniente de un tercero. ¿Qué, qué decía esta teoría? Que la renta que proviene de un tercero es de libre disposición, disponibilidad del que lo recibe. Por tanto, es un ingreso que debe ser declarado. Es una renta que tendrá efectos en su determinación del impuesto a la renta. Cuando eso les expliqué a mis amigos guías, casi se caen, ¿no? Estaban sentados felizmente. Así es que, y me dijeron, ¿pero por qué? Es un regalo que me da el turista. Es mío. No, ¿por qué tengo que declarar? ¿Por qué tengo que pagar impuestos sobre esto? Y la explicación era muy sencilla. Imaginemos y miren, yo he conocido guías que tenían propinas de $1,000 por grupo y manejaban 2 grupos al mes. Imagínense, tenían más o menos en propinas ahorrados $2,000 mensuales. Si multiplicamos eso solo por la época alta, ¿no? Imagínate por 8 meses, son $16,000 al año. Si eso lo van acumulando y ahorrando durante 5, 6, 7, 8 años, imagínense, es gigante la cantidad que ellos acumulan. Y de pronto dicen, me voy a comprar mi departamento, voy a construir mi casa, voy a comprar un terreno, un auto, voy a comprar mi unidad de transporte, quiero tener ahora agencia de viajes. Perfecto. Y luego hacen los trámites, compran y salta a la vista, ¿no? SUNAT a través del ITF, como ustedes saben, que es reportado por el sistema financiero, sabe quiénes han recibido y en qué cantidad. También lo sabe a través del PDT notarios, ¿no? Y entonces resulta que, maravilla, señores, aquí hay desbalance patrimonial. ¿Cómo demuestras? Sí, ha sido propinas. No, señor. Usted tiene un desbalance. Usted debió emitir su recibo por honorarios y no lo hizo. Y justamente SUNAT ha hecho ese tipo de pequeñas fiscalizaciones desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, con cartas inductivas desde el año 2017 de guías que habían comprado departamentos,
carros, casas, y tuve la oportunidad de asesorarlos. Y ahí viene la consecuencia. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con, por ejemplo, en este caso de la información, hay que decirles lo que tienen que hacer, tienen que estar seguros de que el contador es un profesional capaz y está hablando con la verdad, está asesorando, por algo es especialista. Si algo que he aprendido muchísimo trabajando con turistas, con extranjeros, empresarios radicados en Cusco, es que ellos no se hacen problemas, no buscan lo más barato, no, al especialista dale lo que sabe. Y entonces eso es algo que tenemos que aprender, por ahorrar en una cosa, en construir una casa, por ahorrarnos en un contador que cobra muy barato o ahorrándose en un ingeniero, etcétera, etcétera. Como dicen, ¿no? Lo barato sale caro y eso es lo que va a ocurrir. Además de las implicancias no tributarias que pueden conllevar, que nadie quiere. Así es. Efectivamente, queremos agradecer también las felicitaciones que muestran los colegas y los participantes, como el caso de Asencio Montalvo Quispe, Jenny Soledad Tito Peralta, Samuel Almirón Oviedo, Miguel Ángel Oroz Barrientos, Libertad Andía Enríquez, Samuel Almirón, nos alcanza también y nos dice, como contadores, ¿qué propuesta tendrías para disminuir la informalidad de los emprendedores? ¿Crees que los impuestos sean por escala de acuerdo a los ingresos para dar facilidad a los que empiezan? A ver, la primera parte gracias por los saludos muy amables, muy, muy, muy reconocido por eso, agradezco infinitamente por su consideración. Bien, en la primera parte de la pregunta, ¿no? Decía, ¿qué recomendaría yo como asesor para evitar la informalidad? Bien, estamos explicando hace poco cómo es que nuestros amigos guías podrían tener problemas si es que no emitieran su recibo por honorarios por las propinas que reciben, porque es un ingreso tangible, ¿no? Va a ingresar a sus cuentas o lo van a usar en el futuro para comprar algún activo. Bien, si nosotros les decimos que deben emitir, porque yo soy el especialista, si no vas a tener problemas, la misma información debe ser emitida a los agentes de viajes, a los hoteles, a los restaurantes, y nosotros como consumidores debemos exigir, ¿no? El comprobante respectivo por los servicios que pagamos. Es decir, debemos crear una conciencia tributaria, ¿no? Así como somos conscientes de nuestros valores y costumbres como pueblo milenario, pues también podemos incorporar dentro de eso porque los conocimientos y las conductas se adquieren. Una de esas es esa, pagar tributos. Otra cosa es ya qué harán con los tributos los que tienen que ejecutar, ¿no? El gasto. Pero eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde formalizar. Si, por ejemplo, miren nomás cómo es el efecto multiplicador de una agencia de viajes. Si yo vendo un paquete turístico, dos paquetes turísticos al Camino Inca, ¿qué hago? El Camino Inca ya no puede ser, ya no puedes evadir, no puedes, ser informal allí. Es imposible. Sencillamente por esto. Al momento de hacer la reserva del Camino Inca, hay un documento que se hace virtualmente, es de conocimiento de SUNAT, ¿sí? Es decir, no puedes decir, no facturo ahora, no facturo después, etcétera. No. Y todos los componentes que van dentro de ese paquete, porque además algunos cometen el error de que si ya recibiste el dinero en tu cuenta por transferencia del exterior, tienes que facturar pues, por ese monto. Es imposible que lo puedas evadir. Luego, miren todos los componentes que están solo en el camino Inca, arrieros, perdón, porteadores, ingresos, compra de abarrotes para hacer la comida, ¿no? Carne, arroz, papas, pan, frutas, incluso vinos, dependiendo de la calidad del servicio. Tienes que contratar al guía, el transporte, al hotel, si es que va a haber hotel, al bus de bajada en Machu Picchu, al tren de retorno y al transporte de Ollanta a Cusco, si es que así están considerado en el itinerario. Entonces,
Como contador, si ya emití una factura, porque ingresó el dinero a través de la cuenta corriente por una transferencia del exterior, si no recabo todos los componentes del costo, voy a pagar más impuesto a la renta. Y además formalizo a toda la cadena productiva. Esa es la importancia que tenemos nosotros para poder formalizar al turismo. Muchas gracias. También nos alcanza su felicitación Jenny Soledad, Jenny Soledad Tito Peralta, César Ticona, Arnold Vergara. Y Jenny y Soledad Tito Peralta nos alcanza una preocupación, ¿no? Desde su perspectiva y conocimiento amplio en el sector turismo, ¿cuáles serían sus recomendaciones a los empresarios para mejorar sus servicios e incrementar sus utilidades, de tal modo nuestro país se posicione en un mejor puesto del ranking que nos mostró en las diapositivas? Perfecto, es interesante esta pregunta y también muy importante. Miren, hemos visto que nosotros tenemos un déficit de infraestructura, ¿no es cierto? Hemos visto cómo un país tan chiquitito como República Dominicana tiene 5 aeropuertos internacionales y tiene casi la mitad bueno, una vez y media la superficie del departamento del Cusco. ¿Cómo es que han logrado eso? Y no teniendo más que playas para que ofrecer, ¿no? Servicios de playas, diversión, esparcimiento, a todo costo. Obviamente barato, ¿no? Pero ahí están miles y miles de turistas cada año. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros? Pues tenemos que hacerles recordar y llegar petitorios a las autoridades, ya sean locales, nacionales, ¿no? Gobernadores, presidencias, poder ejecutivo, legislativo, de que tengan como prioridad el promover la construcción de pistas, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera. Hace poco me he enterado que ya están licitando la vía de acceso al Aeropuerto Internacional de Chinchero, pero es una vía de 2 carriles nomás, es decir, estamos en lo mismo, cuello de botella en algún momento. El problema a veces de las autoridades es que no conocen el sector. Para los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, pues uno sale del aeropuerto y a la salida nomás se encuentra una super pista, ¿no? De 5 o 6 carriles de ida y 5 y 6 de vuelta. Obviamente son territorios planos, ¿no? Nuestra infraestructura, nuestra geografía no nos permite, pero al menos, pues, no sé, una pista de 2 carriles de ida y 2 de vuelta, ¿no? Entonces necesitamos invertir en infraestructura. Necesitamos que estén claras las normas. El paquete turístico sí está exonerado, pero no me vengan con que lo que no está dentro de la ley, porque no hay exoneraciones genéricas y no específicas, no forma parte del paquete. No, pues esa no es el criterio discrecional que debería tener SUNAT, no está bien aplicado. Entonces ahí tenemos que defendernos y plantear con ideas, con argumentos sólidos, de que la norma debe ser clara para todos, porque estamos en desventaja. El turismo genera empleo, no necesita mayor inversión en las empresas, las privadas son las que hacen las inversiones. Entonces vamos, promovamos la creación de empresas, protejamos a los pequeños empresarios. Más del 80 y tantos % de los micro y pequeños empresarios representan a todas las empresas en global y representan más del 80% también que generan el empleo. Es decir, tenemos que proteger a estas empresas y somos en el Cusco, en el sector turismo, entre el 40 y 45% de las MIPES están en servicios y un gran porcentaje de esas empresas están dirigidas por mujeres. Bravo por las damas emprendedoras, ¿no? Eso es un ejemplo, es decir, y pasa también con nosotros los contadores. Podemos entrar a cualquier rubro de la economía porque conocemos el teje y maneje de cada negocio. Si por A o B alguien dijera, ¿sabes que ya me aburrí de la contabilidad? Bien, bueno, puedo emprender. Tenemos todas las herramientas. O sea, no hay que preocuparse por el futuro en el caso de los contadores, ¿no? Y para las MIPES pues, necesitamos todo ese apoyo y que sea de interés nacional el hecho de que
tengamos que ser protegidos para no estar cerrando y quebrando empresas, ¿no? En el tiempo. Muchas gracias. Brillante la sugerencia que nos alcanzas. También queremos agradecer a María Cupi Zúñiga, a Espino Peña Eusebio León y Margarita Armejo, quienes nos alcanzan pues unas felicitaciones. El Colegio de Contadores Muchas gracias. presta a su festividad, a su fiesta, perdón, está justamente en este programa extenso de webinars que tenemos a lo largo de toda esta semana hasta el día 11 de septiembre, así que están invitados a continuar con este proceso. Y también nuestro colega Eusebio León Espino Peña dice: buenas noches. En lo que corresponde a los servicios en este rubro de turismo, ¿por qué cree usted que existen diferencias en las atenciones y existe algunos aprovechamientos de algunas agencias y servidores del turismo en Cusco? Miren, lo que he visto es que en estos tiempos, sobre todo por la época de la pandemia, hay una sobreoferta laboral. Entonces, de eso han aprovechado algunas empresas para pagar menos sueldo, lo que hace menos honorarios, lo que significa, ¿no? En un deterioro de la calidad del servicio, ¿no? Los transportistas, a pesar de que ha subido el petróleo, los repuestos y otros insumos, están cobrando menos. Agréguenle a eso la disparada del dólar. Y entonces, todo eso influye en la baja calidad de los servicios. No hay un control adecuado, además. Antes se hacían pesquisas, batidas por parte del ministerio, de la SUNAT misma, y de alguna forma garantizaba, ¿no?, que los servicios que estaban prestando tengan lo mínimo ofrecido, ¿no? Ahora simplemente a su suerte van los pasajeros, ¿no? Felizmente no han ocurrido desgracias, pero igual, si un pasajero al que se le tiene que informar desde que viene al Cusco, en el vuelo, incluso en el avión, ¿no? Debe ser una campaña nacional por parte de SUNAT. Señor, si usted no pide comprobante de pago, no va a poder reclamar por los servicios que ha comprado, porque no lo van a cumplir. Entonces, tan simple como eso, ¿no? Tenemos que recurrir a varias herramientas para que la informalidad tenga que ceder y se imponga la calidad, ¿no? Y que eso es lo que va a dar la formalidad. Vamos a ser más competitivos y nuestra ventaja comparativa también, por otra parte, va a mejorar. Entonces, vamos a ganar un poco más, cierto, pero no se preocupen en ganar demasiado. Hay empresas, las puleras que llamamos, ganan $1 por pasajero. Otras ganan un 10, 15, 20% del paquete cotizado. Otras ganan 30, otras ganan 40. Hay de todo tipo de turistas. Simplemente necesitamos la ayuda del gobierno para que lo promueva. Y por nuestra parte, en este caso las agencias, crear nuevos productos de calidad, incentivando, resaltando las bondades de nuestro staff, de guías, de cocineros, de la calidad de nuestros equipos, de la calidad del, del transporte que usamos y también de la calidad del producto turístico en sí. Es decir, vamos a hacer una nueva ruta innovadora con nuevos atractivos y resaltar y ponderar eso, para que no haya ninguna queja de parte del consumidor, en este caso el turista. Excelente, muchísimas gracias. También nos saludan Liz Carol, Yolmer Medina, Lilian Marisa Caballero, Albertina Guzmán, Libertad Tandía, que han estado pendientes de la exposición y saludan y están, de hecho, colega Richard, que a nombre del Colegio de Contadores del Cusco se te va a alcanzar, obviamente, tu diploma por esta brillante exposición, el reconocimiento de parte de nuestro decano y también de parte del comité que presido, que es el Comité de Servicios Turísticos del Colegio de Contadores de Cusco. Muchas gracias a todos Muchas los miembros. gracias. Muchas gracias también a todos los que están participando y en control si podemos ya ver el tema de la grabación y el cierre de este webinar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias por su consideración. Muy amables.